¿Lucía Sánchez? ¿No es la misma muchacha que salió llorando de aquí hace años? La voz de Alejandro Torres resonaba entre risas bajas, apenas amortiguadas por el ruido de los cubiertos de plata chocando en la mesa. «¿Qué dices, amor?», preguntó Renata Villalobos con la mirada fija en su prometido sin entender. Alejandro, con una sonrisa que escondía algo más, jugueteó con su copa de vino. Era una noche tranquila en el comedor de los Villalobos, una cena íntima organizada por su futura suegra. Los candelabros iluminaban la mesa, pero un frío extraño parecía haberse instalado entre las paredes. «Nada, Renata, simplemente me acordé de alguien», respondió con desdén. «Una exnovia, si quieres llamarla así, aunque jamás estuvo a mi nivel. Vivía en un pueblo olvidado, apenas tenía para ir a la escuela. Era una distracción de juventud». Renata arqueó las cejas, divertida. «¿Qué pasó con ella?». Alejandro inclinó la cabeza ligeramente y respondió con tono casual. «Nada, se quedó atrás, como todo lo mediocre, pero…». Su sonrisa se afiló. «Le envié una invitación a la boda. Quiero que vea lo que perdió. Seguro sigue siendo la misma pueblerina con sueños rotos». Hubo un silencio. Renata frunció los labios en una mueca incómoda. «¿No crees que es un poco cruel?». Alejandro soltó una risa baja y prepotente. «¿Cruel? No seas ingenua, mi amor. La vida es así. Algunos nacemos para estar aquí, en mesas como esta, y otros para vernos desde abajo». La conversación quedó enterrada, pero no pasó desapercibida para uno de los empleados de la casa, quien esa misma noche envió un mensaje urgente desde su teléfono. «Lucía, tienes que ver esto. Alejandro Torres habló de ti. Tienes que ir a esa boda». Lucía Sánchez despertó con el zumbido del celular al amanecer. El mensaje brillaba en la pantalla, y al leerlo, una oleada de emociones recorrió su cuerpo. La mención de Alejandro, después de tantos años, no era más que un eco molesto de un pasado que había enterrado. Pero entonces, algo dentro de ella se detuvo en seco. Una invitación a su boda. El sol apenas despuntaba en el horizonte de la Ciudad de México, filtrándose entre las cortinas de su departamento minimalista. Lucía dejó el teléfono sobre la mesita de noche, intentando respirar profundo. La vida le había dado tantas vueltas desde que dejó Guanajuato, que ese nombre, Alejandro Torres, apenas debería significar algo, pero lo hacía. Se levantó, caminando descalza hacia la cocina. Mientras el café se preparaba, dejó que los recuerdos la invadieran. Años atrás, ella había sido otra, una joven de 18 años que, contra todo pronóstico, ganó una beca para estudiar arquitectura en la capital. Alejandro había sido el primero en decirle que podía lograrlo, o al menos eso creyó. Las palabras dulces se convirtieron en mentiras ácidas cuando, un día, él simplemente dejó de aparecer. «No puedes venir conmigo a estos lugares, Lucía. No entiendes cómo funcionan las cosas. Eres buena, pero esto no es para ti», había dicho con frialdad, palabras que aún recordaba. Su familia la vio llorar en el camión de regreso a Guanajuato. Ella juró que ese día sería la última vez que alguien la haría sentir menos. Lucía sacudió la cabeza, sacando de su mente aquella versión vulnerable de sí misma. Lo que Alejandro no sabía era que aquella chiquilla del pueblo había logrado todo lo que alguna vez soñó. Ahora trabajaba para una de las firmas arquitectónicas más prestigiosas de la capital y había diseñado proyectos en varias partes del país. Casi sin darse cuenta, se sorprendió diciendo en voz alta: «Voy a ir». Su decisión quedó sellada en el momento en que respondió al mensaje. Esa tarde, Lucía se reunió con su mejor amiga, Carmen, en un pequeño café de Coyoacán. «¿Estás segura, Lucía? No tienes por qué darle gusto a ese imbécil», dijo Carmen, molesta mientras removía el azúcar en su café. «No lo hago por él. No voy a darle el gusto de pensar que le tengo miedo», respondió Lucía con voz firme. «Voy porque quiero cerrar un capítulo. Quiero que vea lo que no pudo destruir». Carmen sonrió con algo de orgullo. «Eso suena más a la Lucía que conozco. Pero necesitas un vestido espectacular. No puedes llegar ahí vestida como si vinieras de la oficina». Lucía soltó una carcajada. «¿Me estás diciendo que me vista para matar?». «Exactamente, que se arrepienta de haberte invitado», respondió Carmen con brillo en los ojos. Esa noche, mientras revisaba su closet, Lucía encontró un vestido que había guardado para una ocasión especial. Era un diseño elegante, rojo profundo, de líneas simples y perfectas. Lo había comprado tiempo atrás,
prometiéndose que lo usaría el día en que celebrara uno de sus mayores logros. «Este será mi momento», susurró frente al espejo. Días después, una camioneta la llevó a San Miguel de Allende, donde tendría lugar la boda. El pueblo colonial, lleno de calles empedradas y casas de colores, era un escenario de ensueño. Lucía se bajó del vehículo, su maleta en una mano y el vestido cuidadosamente guardado. El aire fresco del Bajío la llenó de fuerza. Caminando hacia su hotel, miró a su alrededor con calma. Esto no era una batalla. No había odio ni rencor en su corazón. Solo había una necesidad de estar presente, de ser quien siempre fue sin esconderse. La boda era en 2 días, pero ya se sentía preparada. Alejandro la había subestimado una vez. No cometería ese error de nuevo. Sin embargo, una duda fugaz cruzó su mente. ¿Qué pensará él cuando me vea? Lucía sonrió. No importaba. El verdadero triunfo no era que Alejandro la viera distinta. El triunfo era que ella ya no necesitaba su aprobación. El capítulo estaba por cerrarse. El día de la boda amaneció despejado, con un sol que iluminaba los tejados rojos y las paredes coloridas de San Miguel de Allende. Desde la ventana de su habitación en el hotel, Lucía contemplaba el paisaje mientras bebía un café negro. El sonido lejano de las campanas de la iglesia le trajo recuerdos, su pueblo, su infancia y la primera vez que Alejandro Torres la invitó a salir. Era curioso cómo la memoria escogía qué conservar. Veía todavía aquella tarde en la secundaria, cuando él se le acercó por primera vez con esa sonrisa encantadora que tantos habían alabado. «Oye, ¿quieres ir conmigo al cine el sábado?», le dijo sin rodeos, como si fuera lo más natural del mundo. Ella, una adolescente de 15 años, insegura y de trenzas bien amarradas, apenas pudo asentir. Alejandro era el chico más popular del colegio, el hijo del empresario más rico del pueblo. Todos querían ser sus amigos. ¿Por qué la había elegido a ella? «Porque eras diferente», le diría años después, justo antes de darle la espalda. Lucía dejó la taza de café sobre la mesa y se volvió hacia la cama donde reposaba el vestido rojo. Respiró profundo. Hoy ya no era aquella chica que Alejandro había humillado, pero los recuerdos aún dolían, no porque siguiera queriéndolo, sino porque lo que había representado en su juventud todavía quemaba. La primera vez que alguien la hizo sentir que no era suficiente. Su madre había sido la primera en consolarla cuando Alejandro desapareció sin decir adiós. «Lucía, hija, los hombres así no valen la pena. Él no ve tu corazón ni tu esfuerzo», le dijo mientras la abrazaba en la pequeña sala de su casa, con las cortinas descoloridas y el aroma a pan recién hecho. Desde entonces, Lucía había trabajado más duro que nunca. Había conseguido una beca en la Universidad Nacional Autónoma de México, había dormido en una habitación diminuta de una residencia estudiantil y trabajado fines de semana para cubrir sus gastos. Cada sacrificio había valido la pena. «Que no se te olvide, Lucía», murmuró frente al espejo mientras se maquillaba. «Tú llegaste hasta aquí sin necesitar a nadie». El timbre de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era Carmen, su amiga incondicional. «¿Lista para la gran entrada?», preguntó con entusiasmo. «Más lista que nunca», respondió Lucía sonriendo por primera vez esa mañana. «Te quiero ver brillar, y por favor, recuerda tomarle una foto a la cara de ese infeliz cuando te vea entrar», bromeó Carmen antes de colgar. Lucía dejó escapar una risa suave. Agradecía tener a Carmen, quien siempre encontraba la forma de recordarle quién era en los momentos difíciles. La iglesia donde se celebraría la ceremonia era majestuosa, con columnas de cantera y vitrales que teñían de colores el interior. La calle afuera estaba decorada con flores blancas y velas, un despliegue de opulencia que solo una familia como los Torres podía costear. Lucía llegó con tiempo, bajó del auto con calma, y aunque algunas miradas curiosas se clavaron en ella, no se inmutó. Caminó con paso firme hacia la entrada, donde un grupo de invitados charlaba animadamente. «¿Quién es ella?», susurró una mujer de cabello rubio y vestido azul marino. «No sé, pero ¿qué porte?», respondió otra. Lucía escuchó los murmullos, pero no les prestó atención. Su mirada estaba fija en el altar, donde pronto aparecería Alejandro. Lo último que le interesaba era destacar, pero el vestido rojo y su seguridad natural la hacían imposible de ignorar. Se sentó en una de las últimas bancas y observó en silencio. Las familias Torres y Villalobos se paseaban como si fueran la realeza local.
saludando y recibiendo felicitaciones de los asistentes. De pronto, sintió una presencia familiar. Alejandro había entrado por una puerta lateral, acompañado por uno de sus amigos de toda la vida. Vestido con un traje negro impecable, su cabello rubio perfectamente peinado, parecía el mismo de siempre, pero más frío, más calculador. Cuando sus miradas se encontraron, Alejandro se detuvo un segundo. Fue breve, apenas perceptible, pero Lucía lo notó. Una sombra de desconcierto cruzó sus ojos antes de que él recuperara su expresión arrogante. Giró el rostro hacia otro lado, como si ella no existiera. «Cobarde», pensó Lucía. La ceremonia comenzó poco después. Renata Villalobos entró del brazo de su padre, radiante en un vestido blanco con encaje delicado. Lucía no pudo evitar pensar en lo ingenua que era aquella mujer al creer que Alejandro era el hombre ideal. Tal vez, como ella en su momento, Renata aún no había visto el otro lado de su sonrisa encantadora. Cuando los votos se intercambiaron y la iglesia estalló en aplausos, Lucía se levantó de su banca y salió al atrio. El aire fresco la envolvió y por primera vez en años sintió que una parte de ese pasado comenzaba a desvanecerse. «¿Lucía Sánchez?», escuchó una voz masculina detrás de ella. Al volverse, se encontró con un hombre alto, de cabello oscuro y expresión amable. Vestía un traje gris y llevaba una copa de vino en la mano. «Disculpa, pero tú eres Lucía Sánchez, ¿verdad?», insistió con una sonrisa. «Sí, soy yo», respondió ella con cautela. «No me recuerdas, pero estudiamos juntos en la secundaria. Soy Roberto. Te reconocí en cuanto te vi entrar». Lucía entrecerró los ojos intentando recordar. La figura lejana de un chico tímido apareció en su mente. «Roberto Ramírez», dijo finalmente sorprendida. «El mismo. Nunca pensé que volvería a verte aquí, y mucho menos así. Alejandro debe estar...». Se detuvo, riendo ligeramente. «Bueno, él debe estar sorprendido». Lucía sonrió con educación, pero no dijo nada. No le interesaba hablar de Alejandro, no ahora. «Si quieres, acompáñame a la recepción. No conozco a mucha gente aquí, y sería agradable ponernos al día». Lucía dudó un momento, pero finalmente asintió. Tal vez ese encuentro era una señal. A veces, lo que menos esperas es justo lo que necesitas. La recepción estaba por comenzar, y Lucía no podía evitar preguntarse si Alejandro intentaría acercarse a ella. Pero algo era seguro. Ella no permitiría que nadie la hiciera sentir menos otra vez. El salón de la recepción parecía sacado de una película. Candelabros de cristal colgaban del techo, iluminando cada rincón con una luz dorada. Las mesas, adornadas con flores blancas y vajillas finas, reflejaban el poder y el dinero de las familias Torres y Villalobos. Un cuarteto de cuerdas tocaba una pieza suave, mientras los invitados entraban uno a uno, deslizándose con naturalidad entre abrazos y murmullos. Lucía se detuvo un instante en la entrada. Desde donde estaba podía ver todo: el amplio salón, las miradas de asombro que le lanzaban los presentes, y al fondo, Alejandro conversando con un grupo de hombres trajeados. Estaba de espaldas, pero incluso en la distancia, Lucía sintió su presencia como un peso denso en el aire. «Listo, ya estás aquí», murmuró Roberto a su lado, inclinándose levemente hacia ella. «Ahora déjame decirte algo. Van a hablar de ti». Lucía sonrió de medio lado, ajustando ligeramente la caída de su vestido rojo. «Que hablen lo que quieran», respondió con calma. «Estoy acostumbrada». Cruzó el umbral con pasos seguros, como si la alfombra bajo sus pies la esperara a ella, y solo a ella. Las voces comenzaron a bajar de volumen. Algunas personas se inclinaban hacia sus acompañantes para susurrar algo. Otras simplemente seguían con los ojos a aquella mujer que, sin pertenecer a ese círculo, se movía con una confianza inquebrantable. «¿Quién es ella?», se oyó decir a una mujer mayor con un abanico en la mano. «Dicen que vino sola, pero nadie sabe quién la invitó», respondió otra. Lucía no necesitaba escuchar más. No le importaba lo que pensaran. Todo lo que necesitaba era mantener la cabeza alta y recordar quién era ahora. Sin embargo, en cuanto Alejandro se giró y sus ojos se encontraron con los de ella, todo el ruido alrededor se apagó. Fue apenas un segundo, pero la reacción de Alejandro fue imposible de ignorar. Sus labios se tensaron y su expresión pasó de la sorpresa a algo más difícil de definir. Parecía que no podía decidir si sentía rabia, incredulidad o miedo. «¿Quién es ella?», preguntó uno de los amigos de Alejandro,
al notar su incomodidad. Alejandro intentó recomponerse, enderezando la corbata y forzando una sonrisa desinteresada. «Nadie importante», respondió sin apartar la mirada de Lucía. «Solo alguien del pasado». Lucía mantuvo su sonrisa tranquila mientras seguía avanzando, dejando que el vestido rojo fluyera tras ella como un estandarte. Roberto se excusó para buscar bebidas y ella aprovechó el momento para respirar hondo. Ya estaba dentro. Había enfrentado la primera mirada de Alejandro y seguía de pie. Era más de lo que él esperaba, seguro estaba. Una voz dulce y amistosa interrumpió sus pensamientos. «¿Tú eres amiga de la familia Torres? No recuerdo haberte visto antes». Lucía giró y encontró a Renata Villalobos frente a ella, impecable en su vestido de novia. Renata sonreía con amabilidad genuina, sin rastro del carácter engreído que Lucía había esperado encontrar. Por un momento se sorprendió. «No exactamente», respondió Lucía con cautela. «Fui compañera de Alejandro en la secundaria». Renata entrecerró los ojos con curiosidad. «¿En serio? ¡Qué sorpresa! Me alegra que hayas podido venir. Hoy estamos celebrando un día muy especial». «Felicidades por su boda», respondió Lucía sincera. Renata asintió con gratitud antes de ser llamada por una de sus damas de honor. La novia desapareció entre los invitados, y Lucía sintió un pequeño nudo de compasión. Renata no tenía idea del hombre con el que estaba a punto de pasar el resto de su vida. «Lucía», la voz de Alejandro sonó detrás de ella. Se giró lentamente, encontrándolo a solo unos pasos. De cerca, su expresión estaba teñida de incomodidad y quizás algo de resentimiento. «No esperaba verte aquí», dijo Alejandro, esforzándose por sonar relajado, pero el peso de sus palabras lo delataba. Lucía lo observó unos segundos antes de responder. «No debería sorprenderte. Me enviaste una invitación, ¿no?» Alejandro pareció quedarse sin palabras por un instante. Miró a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera escuchar aquella conversación. Finalmente, con un gesto tenso, dijo: «No pensé que fueras a venir». Lucía dejó escapar una leve risa. «¿Por qué? ¿Creías que me escondería?» Su tono era suave, pero directo. «No soy la misma persona que dejaste atrás». Alejandro no respondió. La seguridad con la que Lucía lo miraba parecía desarmarlo. Ya no era la joven ingenua y vulnerable que solía conocer. Algo en su mirada le hizo darse cuenta de que el juego se le había salido de las manos. «Espero que disfrutes la fiesta», dijo finalmente Alejandro, con un intento forzado de cortesía antes de marcharse. Lucía lo siguió con la mirada mientras desaparecía entre la multitud. Su reacción era todo lo que necesitaba para confirmar lo que ya sabía. Alejandro no tenía poder sobre ella, no más. Un susurro familiar rompió la calma. Roberto había regresado con 2 copas de vino. «¿Todo bien?», preguntó ofreciéndole una. Lucía tomó la copa y asintió. «Todo perfecto». El cuarteto de cuerdas comenzó a tocar una nueva melodía y el salón recuperó su ritmo. La gente seguía riendo, bailando y celebrando, ajena a lo que acababa de ocurrir. Lucía tomó un sorbo de vino y respiró hondo. Ya había enfrentado a su pasado y aún quedaba mucho por delante. La música seguía envolviendo el salón como un susurro constante, pero Lucía apenas la escuchaba mientras se movía entre las mesas. A su alrededor, el murmullo de conversaciones y risas parecía cubrirlo todo. Ella no buscaba llamar la atención, pero era imposible no notar las miradas que la seguían, evaluándola en silencio. «Lucía Sánchez», una voz masculina llamó desde una mesa cercana. «No puede ser. ¿Eres tú?» Lucía giró y encontró a Mauricio Herrera, uno de los amigos de Alejandro, sonriéndole con sorpresa. Mauricio había sido parte de aquel círculo exclusivo en el colegio, uno de los que solían mirar por encima del hombro a quienes no pertenecían a su mundo. «Hola, Mauricio», respondió Lucía con cortesía, aunque su sonrisa no alcanzaba los ojos. «Por Dios, ¿desde cuándo no te veía? 15 años». Mauricio lanzó una carcajada y miró alrededor como si quisiera que alguien más compartiera su hallazgo. «Chicos, miren quién está aquí. Lucía Sánchez». Varias cabezas se volvieron en su dirección y Alejandro, quien estaba apenas unos metros más allá, giró también. Por un instante sus ojos se encontraron de nuevo, pero esta vez Alejandro no desvió la mirada. Mauricio continuó sin darse cuenta del silencio tenso que se había instalado. Lucía y Alejandro eran inseparables en la secundaria, ¿se acuerdan? ¿Quién lo diría? La muchacha de Guanajuato en una boda como esta. Sonrió
ignorando cómo sus palabras comenzaban a incomodar a todos. Lucía mantuvo la calma, pero por dentro sintió el aguijón de ese comentario. La muchacha de Guanajuato. Como si su origen definiera lo que era ahora. Antes de que pudiera responder, Alejandro se acercó forzando una sonrisa. «Mauricio, creo que Lucía no vino para que le recuerdes el pasado», dijo Alejandro, colocándose entre ellos con una falsa amabilidad. Mauricio soltó una carcajada y levantó las manos, como si no entendiera lo que había dicho mal. «Solo estoy recordando viejos tiempos, amigo. No te pongas así». Lucía respiró hondo, sintiendo cómo el ambiente se cargaba de incomodidad. Alejandro se giró hacia ella, y por un momento, sus palabras fueron solo para ella. «¿Por qué viniste, Lucía?», preguntó en voz baja, con un tono más ácido de lo que había mostrado antes. «¿Por qué me invitaste?», respondió Lucía sin inmutarse. Alejandro frunció el ceño, visiblemente irritado por su respuesta. Parecía dispuesto a decir algo más, pero se contuvo. La tensión entre ellos era evidente, y los murmullos de los invitados a su alrededor no ayudaban a aliviarla. «No pensé que te interesaría venir», añadió finalmente. «Y aquí estoy», respondió Lucía con una sonrisa tranquila. «Lamento decepcionarte si esperabas algo diferente». Alejandro no respondió. Parecía querer decir algo, pero las palabras se le quedaban atascadas en la garganta. Finalmente, un amigo de Mauricio lo llamó desde otra mesa, y él aprovechó la oportunidad para irse, dejando a Alejandro y Lucía solos por primera vez en años. «Sigue siendo la misma», dijo Alejandro de repente, rompiendo el silencio. Lucía lo miró sorprendida por la frase. «¿La misma? No lo creo, y creo que tú lo sabes». «No me refiero a eso», respondió él bajando la voz. «Sigues buscando demostrar algo, como si te importara lo que piense la gente». Lucía sintió una oleada de indignación, pero se contuvo. «No busco demostrarle nada a nadie, Alejandro. Vine porque quise». «¿Tú fuiste quien me invitó, o no?». Hizo una pausa y añadió con firmeza. «Tal vez eres tú el que tiene algo que demostrar». El silencio entre ellos se hizo más pesado. Alejandro no respondió. En cambio, se limitó a mirarla con una expresión que mezclaba confusión y resentimiento. Lucía sostuvo su mirada sin pestañear, decidida a no ceder ni un milímetro. «Espero que disfrutes tu boda», dijo finalmente Lucía, con una sonrisa leve pero fría. Luego, giró sobre sus talones y se alejó, dejando a Alejandro clavado en su lugar. Lucía buscó refugio en el jardín del salón, donde las luces colgaban de los árboles como estrellas caídas. El aire fresco la ayudó a calmarse, aunque aún sentía el peso de las palabras de Alejandro. No era enojo lo que sentía, era decepción. Después de tantos años, él seguía siendo el mismo. «¿Todo bien?», preguntó Roberto, apareciendo de la nada con 2 copas de champaña en la mano. Lucía sonrió al verlo y tomó una de las copas. «Todo perfecto». «¿Alejandro?», aventuró él levantando una ceja. «El mismo de siempre», respondió Lucía con una mezcla de ironía y resignación. Roberto rió suavemente. «Sabes, Lucía, creo que mucha gente en esa sala pensó que Alejandro era el que ganaría hoy, pero no sé cómo describirlo. Tú tienes algo que él perdió hace mucho». «¿Qué cosa?», preguntó ella, mirándolo con curiosidad. Roberto la miró a los ojos con sinceridad. «Dignidad». Por un instante, Lucía no supo qué responder. Luego sonrió y tomó un sorbo de champaña. El jardín seguía iluminado y el ruido de la fiesta parecía lejano. «¿Qué dices si volvemos adentro?», preguntó Roberto extendiéndole la mano. «Creo que ya hiciste tu punto». Lucía dejó escapar una risa suave y tomó su brazo. «Vamos, que empiece la verdadera celebración». Con el vestido rojo moviéndose como un fuego a su alrededor, Lucía volvió al salón con la cabeza alta. Alejandro podía quedarse con sus resentimientos y dudas. Ella tenía algo más valioso, la certeza de quién era y lo que había logrado. No necesitaba demostrarle nada a nadie, mucho menos a él. El pasado estaba cada vez más lejos. El salón de la recepción estaba en su apogeo. Las risas se mezclaban con el tintineo de copas y el suave estruendo de los pasos de baile en el centro de la pista. Los meseros se deslizaban entre las mesas como sombras, sirviendo platos exquisitos y manteniendo las copas llenas de champaña. Sin embargo, Lucía, sentada en una esquina estratégicamente alejada del bullicio, no podía evitar sentirse en el ojo de una tormenta invisible. Desde su lugar, observó cómo Alejandro intentaba mantener su papel de anfitrión perfecto. Su risa fuerte y forzada resonaba de vez en cuando,
y su brazo alrededor de Renata parecía más un gesto estudiado que natural. Renata, ajena al drama oculto que flotaba en la sala, se veía feliz mientras charlaba con algunos invitados. Lucía se preguntó, por un instante, si alguna vez Renata había visto al verdadero Alejandro o si también estaba atrapada en aquella fachada de perfección que él había perfeccionado con los años. «¿Estás bien?», preguntó Roberto, sentándose a su lado con una copa de vino tinto. Lucía asintió con una sonrisa. «Sí, estoy acostumbrándome a esto». «A ser la persona más interesante de la fiesta», respondió él con una sonrisa cómplice. «Admito que me estoy divirtiendo solo viendo las caras de todos cuando te ven». Lucía rió suavemente, pero antes de que pudiera responder, una voz grave interrumpió la conversación. «Disculpa, Roberto, necesito hablar con Lucía un momento». Ambos levantaron la mirada para encontrarse con Alejandro, quien los observaba con la mandíbula tensa. Había en su expresión algo más que molestia. Había celos y una incomodidad mal disimulada. Roberto miró a Lucía buscando una señal. «Está bien», dijo Lucía con calma. «Nos vemos en un rato». Roberto se levantó con un ligero asentimiento, dándole una última mirada a Alejandro antes de marcharse. Alejandro esperó a que él se alejara antes de hablar. «¿Qué haces aquí, Lucía?», preguntó con voz baja, aunque el peso en sus palabras era innegable. Lucía lo miró, desconcertada. «No entiendo tu pregunta. ¿No me invitaste tú?». Alejandro soltó una risa irónica. «¿Sabes a lo que me refiero? ¿Por qué viniste realmente? ¿Para presumir que te ha ido bien?». Lucía sintió el veneno en sus palabras, pero no perdió la calma. «No vine a presumir nada, vine porque me dio la gana». Alejandro pareció no esperarse aquella respuesta. Bajó la mirada por un segundo, y cuando volvió a alzarla, sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y frustración. «¿Sigues creyendo que puedes ganarme, no?», espetó con un dejo de arrogancia. Lucía lo miró con incredulidad. Por un momento, pensó que había escuchado mal. «¿Ganarte? Alejandro, esto no es una competencia. No vengo a demostrarte nada». «Ah, ¿no?», insistió él dando un paso más cerca. «Mira a tu alrededor. Llegaste vestida como si fueras la protagonista, con esa actitud de superioridad, y todo el mundo hablando de ti. Eres igual que antes, siempre buscando atención». Aquello le dolió, aunque no dejó que él lo viera. Lucía se levantó lentamente, colocando su copa sobre la mesa. «No, Alejandro, la diferencia entre tú y yo es que yo no necesito que nadie me mire para saber quién soy. Tú, en cambio, llevas toda tu vida buscando la aprobación de los demás», respondió con voz firme y controlada. Alejandro abrió la boca para responder, pero en ese momento una voz femenina lo interrumpió. «¿Pasa algo?». Era Renata. Su expresión era tranquila, pero había un brillo de curiosidad en sus ojos azules. Miró a Alejandro primero y luego a Lucía, evaluando la escena. Lucía notó cómo Alejandro cambió de inmediato su postura, enderezándose y componiendo una sonrisa tensa. «Nada, amor», respondió él rápidamente. «Lucía y yo estábamos recordando viejos tiempos». Renata frunció ligeramente el ceño antes de extender la mano hacia Lucía. «De verdad, no te había presentado bien. Soy Renata Villalobos. Es un gusto conocerte. Alejandro me contó que fueron compañeros». Lucía le estrechó la mano con cordialidad. «Lucía Sánchez, el gusto es mío. Felicidades por su boda». Por un instante, Renata pareció quedarse mirando a Lucía con más atención. Lucía vio cómo su sonrisa vacilaba apenas un segundo antes de recuperarse. «Gracias. Estoy segura de que Alejandro está encantado de verte», añadió Renata, lanzándole una mirada rápida a su prometido. «De hecho, ¿por qué no vienes a nuestra mesa? Seguro mis padres querrán conocerte». Alejandro se tensó de inmediato. «No creo que Lucía quiera». «Por supuesto que sí», respondió Lucía, interrumpiéndolo con una sonrisa firme. «Será un placer». La incomodidad de Alejandro fue evidente mientras Renata tomaba a Lucía del brazo y la guiaba hacia la mesa principal. La sala parecía haberse detenido por un momento. Muchas miradas seguían la escena, como si percibieran que algo importante estaba a punto de ocurrir. Mientras caminaba junto a Renata, Lucía notó cómo Alejandro quedaba atrás, casi paralizado. Era la primera vez en años que él no tenía el control de la situación, y por primera vez, Lucía se sintió verdaderamente libre. Renata seguía hablando, sonriendo, pero Lucía apenas la escuchaba. En su mente, una idea clara tomaba forma. El Alejandro Torres que tanto daño le había hecho
Era solo un hombre común, un hombre que, a pesar de todo su dinero y su poder, no podía soportar ver a alguien más brillar. ¿Estás bien?, preguntó Renata, sacándola de sus pensamientos. Lucía sonrió con sinceridad por primera vez en toda la noche. Más que bien. Mientras tomaba asiento en la mesa principal, frente a la familia de Renata, Lucía supo que esta noche no era solo una reunión incómoda del pasado. Era el inicio de algo más. El momento en que su historia dejaba de pertenecerle a Alejandro. La mesa principal era un espectáculo en sí misma. La familia Villalobos y los Torres ocupaban los asientos más destacados, como piezas cuidadosamente colocadas en un tablero de ajedrez. Lucía se sentó con la misma calma con la que había entrado al salón, dejando que la conversación fluyera a su alrededor. Algunos la observaban con abierta curiosidad, otros con un leve desconcierto. Era evidente que muchos no sabían quién era, ni por qué estaba sentada ahí. ¿A qué te dedicas, Lucía?, preguntó don Álvaro Villalobos, el padre de Renata, con una voz grave y educada. Lucía sostuvo su mirada sin titubear. Soy arquitecta, trabajo en una firma de la Ciudad de México. ¿Arquitecta? ¡Qué interesante!, respondió él sorprendido. Nuestra familia tiene muchos proyectos de construcción. ¿Dónde estudiaste? En la UNAM, respondió Lucía con orgullo. Hubo un ligero silencio en la mesa. La mención de la universidad pública pareció crear un pequeño quiebre en el tono de la conversación. No era desdén lo que notó, sino sorpresa. Alejandro, que había retomado su lugar junto a Renata, bebió un sorbo de vino sin mirarla, pero Lucía sintió su incomodidad. ¿Y has trabajado en proyectos importantes?, insistió Álvaro, curioso. Sí, respondió Lucía, serena. Hace poco terminé un desarrollo habitacional en Querétaro y un centro cultural en Guadalajara. También colaboré en un proyecto con una firma española para la remodelación de un edificio histórico. Renata volteó hacia ella con admiración genuina. Eso es impresionante, Lucía. Qué orgullosa debes estar. Lo estoy, respondió Lucía con sinceridad. Don Álvaro asintió con aprobación, mientras Renata le lanzaba una mirada rápida a Alejandro, como buscando alguna reacción. Alejandro, sin embargo, mantenía la mirada fija en su plato, el ceño ligeramente fruncido. No podía soportar que Lucía estuviera recibiendo atención, especialmente de personas que él admiraba. ¿Y ustedes trabajaron juntos alguna vez?, preguntó Renata de pronto, mirando a Alejandro y a Lucía. Alejandro levantó la vista de golpe, y Lucía percibió cómo un pequeño destello de alarma cruzaba su rostro. Sabía que no quería que Renata conociera los detalles de su pasado. No, nunca trabajamos juntos, respondió Alejandro con rapidez, intentando cerrar el tema. Pero Lucía no le dio el gusto. Es curioso, dijo, sin perder la calma. Hace unos años me ofrecieron trabajar en un proyecto de la constructora Torres, pero rechacé la oferta. Las palabras cayeron como una piedra en el centro de la mesa. Alejandro dejó su copa a medio camino, mientras varios pares de ojos se posaban sobre él. Renata frunció el ceño, confundida. ¿Rechazaste la oferta?, preguntó don Álvaro, intrigado. ¿Por qué? Lucía sostuvo la mirada de Alejandro por un segundo antes de responder con voz firme. Porque no compartía la visión de la empresa ni sus valores en ese momento. El silencio fue absoluto. Alejandro apretó los labios y Lucía vio cómo la sangre le subía al rostro, conteniéndose para no estallar frente a todos. Renata, por su parte, miró a Alejandro con una mezcla de sorpresa y sospecha. Eso no lo sabía, dijo Renata, con un tono neutro, aunque su expresión decía otra cosa. Alejandro intentó recomponerse, riendo con forzada ligereza. Bueno, no es algo relevante. Al final, cada quien toma sus decisiones. Lucía siempre ha sido particular con sus ideas. Lucía dejó escapar una sonrisa leve, que desarmó por completo cualquier intento de Alejandro de minimizarla. Sí, Alejandro, siempre he sabido lo que quiero y lo que no. Renata miró a su prometido con atención. Era claro que comenzaba a leer entre líneas, notando la incomodidad en su voz y la forma en que sus respuestas esquivaban algo más profundo. Vuelvo en un momento, dijo Lucía con suavidad, levantándose de la mesa. Gracias por la conversación, don Álvaro. Don Álvaro le respondió con una inclinación de cabeza, y Renata la observó marcharse con una mirada pensativa. Lucía salió al jardín, donde la noche era fresca y tranquila. Necesitaba un respiro después de lo que acababa de ocurrir. Aún podía sentir la tensión en los hombros, pero también algo más.
satisfacción. Alejandro había intentado minimizarla frente a los demás, pero no lo había logrado. Y por primera vez, él no tenía una respuesta. «Te has ganado algunos admiradores», bromeó Roberto apareciendo con una copa en la mano. Lucía sonrió, aunque su expresión era distante. «¿Lo viste?» Todos lo vieron. Alejandro está perdiendo los estribos y no puede disimularlo. Lucía suspiró. «No vine aquí para hacer una escena. Solo quería cerrar un capítulo». Roberto la miró con seriedad. «Lucía, cerrarlo no significa ignorar lo que pasó. Significa enfrentarlo y seguir adelante. Eso es lo que estás haciendo». Lucía asintió, agradecida por sus palabras. En ese momento una voz los interrumpió. Lucía, era Renata. Estaba de pie, apenas a unos metros, con una expresión más seria que antes. Roberto, entendiendo la situación, se excusó y los dejó solas. «¿Puedo hablar contigo un momento?», preguntó Renata acercándose. Lucía asintió esperando. «Sé que hay algo que no me estás diciendo», continuó Renata. «Algo entre tú y Alejandro». Lucía la miró con cuidado. No era su intención romper la imagen de Alejandro frente a Renata, pero tampoco iba a mentir. «Tuvimos una historia hace años, cuando éramos adolescentes», dijo con calma. «Pero eso quedó en el pasado». Renata la observó con atención, buscando algo en su expresión. Finalmente habló en voz baja. «Gracias por tu honestidad, lo aprecio más de lo que imaginas». Antes de que Lucía pudiera decir algo más, Renata se giró y regresó al salón. Lucía la siguió con la mirada, preguntándose qué pensaba realmente. Sabía que, tarde o temprano, Renata descubriría quién era Alejandro, y cuando lo hiciera, todo lo que él había construido comenzaría a derrumbarse. La noche aún no terminaba, y Lucía tenía la sensación de que lo peor estaba por venir. Lucía regresó al salón con paso calmado, pero su mente seguía repasando la conversación con Renata. La mirada de la novia no había sido de simple curiosidad. Era una mezcla de duda y claridad, como si hubiera comenzado a ver grietas en la fachada perfecta de Alejandro. El ambiente dentro del salón seguía festivo, pero Lucía notó algo diferente. Algunas miradas fugaces hacia ella, susurros apenas audibles y sonrisas tensas. Su breve enfrentamiento con Alejandro y la revelación sobre su rechazo a la oferta de la constructora Torres parecían haber desencadenado una reacción en cadena. La imagen de control absoluto que Alejandro proyectaba comenzaba a resquebrajarse. «Lucía, ven». La voz de Roberto apareció a su lado, una vez más con una copa en la mano. «Necesitas ver esto». «¿Qué ocurre?», preguntó Lucía, siguiendo su mirada hacia el fondo del salón. Allí, entre un grupo reducido de amigos y familiares cercanos, Alejandro parecía discutiendo con alguien. Su rostro estaba encendido, los gestos bruscos, y aunque no podía escuchar lo que decía, su incomodidad era evidente. Renata estaba a su lado, seria, con los brazos cruzados y una expresión que solo podía describirse como una mezcla de desconcierto y desaprobación. «Eso no se ve bien», dijo Roberto en voz baja, intentando contener una sonrisa irónica. «Creo que tus palabras dejaron huella». Lucía negó con la cabeza, sin rastro de satisfacción en su expresión. «Esto no es lo que yo quería». «No es culpa tuya, Lucía. Lo único que hiciste fue decir la verdad», respondió Roberto. «Alejandro está mostrando quién es realmente. Tú solo encendiste la luz». Lucía apenas tuvo tiempo de responder cuando una voz fuerte y prepotente rompió el murmullo general. «¿Por qué no le dices a todos lo que de verdad pasó, Alejandro?». El salón se quedó en silencio. Renata estaba de pie en medio de la pista de baile, mirando a su prometido con los ojos encendidos. Su voz, firme y clara, resonó en el espacio, alcanzando cada rincón de la sala. «Renata, ¿qué estás haciendo?», respondió Alejandro, intentando acercarse a ella, pero ella retrocedió. «No, Alejandro, basta. Escuché todo lo que Lucía dijo y me cansé de tus mentiras. ¿Por qué no les cuentas que la invitaste a esta boda para humillarla? ¿Por qué no les dices cómo hablas de las personas que alguna vez confiaron en ti?». Los murmullos se convirtieron en un ruido creciente. Todos los invitados miraban a la pareja, confundidos, algunos alarmados. Don Álvaro Villalobos y su esposa intercambiaron una mirada de desaprobación mientras Alejandro intentaba contener la situación. «Renata, no sabes lo que estás diciendo», dijo Alejandro con la voz más baja, aunque su desesperación era evidente. «Claro que lo sé», respondió ella con dureza. «Lo supe cuando Lucía dijo que rechazó una oferta de tu empresa.
Lo supe cuando escuché cómo hablaste de ella en la cena con mis padres. Eres arrogante, Alejandro, y no soportas que alguien brille más que tú. Las últimas palabras hicieron eco en el salón. Lucía permaneció en su lugar, observando en silencio cómo Alejandro intentaba mantener el control de una situación que ya se le había escapado. Por primera vez en su vida, Alejandro Torres parecía pequeño, insignificante, derrotado. «Esto no es asunto tuyo, Lucía», espetó de pronto, girándose hacia ella. Todos los ojos se clavaron en Lucía. Sintió cómo el peso de las miradas caía sobre ella, pero no se movió. Se mantuvo firme con la cabeza en alto. «No tienes que culparme, Alejandro. Esto es todo tuyo», respondió con calma. «Yo solo vine a esta boda porque tú me invitaste, y lo que está ocurriendo ahora es la consecuencia de tus propios actos». Las palabras cayeron como un golpe. Alejandro quedó mudo, sin una respuesta. Renata, sin apartar la mirada de él, tomó su vestido con una mano y caminó con decisión hacia la salida. «La boda se acabó», anunció con voz firme. «No me voy a casar con alguien que no respeta a las personas y que vive humillando a los demás para sentirse superior». Los murmullos se transformaron en una oleada de murmullos y movimientos rápidos. Algunos invitados se levantaron, otros observaban en silencio, incapaces de creer lo que acababa de suceder. Alejandro se quedó parado en medio de la pista, solo, mientras el ruido de los pasos de Renata alejándose retumbaba en el salón. Lucía lo miró una última vez, con una mezcla de compasión y certeza. No sentía lástima por él, pero sí una vaga tristeza por lo que él había escogido ser. Roberto se acercó a ella y le ofreció su brazo. «Creo que es hora de irnos». Lucía asintió, respirando hondo. Juntos salieron del salón, dejando atrás el ruido y el caos que Alejandro había provocado. Afuera, el aire fresco de la noche la envolvió y por primera vez en años, Lucía sintió que la carga que llevaba consigo se había desvanecido por completo. «¿Estás bien?», preguntó Roberto, mirándola con atención. «Sí», respondió Lucía con una sonrisa ligera. «Estoy más que bien». Mientras se alejaba del salón iluminado, Lucía supo que, finalmente, ese capítulo de su vida había llegado a su fin. Alejandro Torres ya no tenía ningún poder sobre ella. Lo único que le quedaba a él era el peso de sus decisiones y el eco de una boda que terminó siendo su derrota más grande. El aire fresco de la noche envolvía a Lucía mientras caminaba hacia el estacionamiento junto a Roberto. El bullicio del salón de la recepción aún resonaba a lo lejos, pero ya no le importaba. La escena que acababa de presenciar, la humillación pública de Alejandro Torres, no le provocaba satisfacción ni triunfo. Solo sentía alivio, como si por fin hubiera cerrado la puerta a un pasado que durante años la había perseguido en silencio. «¿Estás segura de que no quieres quedarte un poco más?», preguntó Roberto con una sonrisa amable mientras abría la puerta del auto. Lucía negó con la cabeza. «No, ya terminé lo que vine a hacer», respondió con calma. «Lo que pase ahora ya no me concierne». Roberto asintió y ambos subieron al vehículo. Mientras salían del recinto, Lucía miró por última vez las luces doradas del salón reflejándose en las ventanas, el sonido lejano de las voces y el ruido del caos que Alejandro había dejado a su paso se fue apagando poco a poco, reemplazado por la tranquilidad de la carretera. «¿Cómo te sientes?», preguntó Roberto después de unos minutos, rompiendo el silencio. Lucía respiró hondo antes de responder. «Libre. Durante años llevé conmigo un peso que no me pertenecía. La vergüenza, el resentimiento, el deseo de demostrarle a otros que valía la pena. Pero ahora me doy cuenta de que nunca necesité hacerlo. Lo que soy y lo que he logrado es suficiente». Roberto sonrió con aprobación, sin apartar la vista del camino. «Siempre fuiste suficiente, Lucía. Alejandro nunca lo entendió porque él mismo no sabe quién es». Lucía se quedó en silencio, mirando por la ventana. La luna brillaba sobre las calles empedradas de San Miguel de Allende, y en ese momento comprendió algo importante. Alejandro había perdido mucho más que una boda aquella noche. Había perdido la última oportunidad de redimirse a sí mismo, demostrar que había crecido, que podía ser alguien mejor, pero en lugar de eso, eligió aferrarse a su arrogancia, y su caída había sido el resultado de sus propias decisiones. «¿Sabes qué es lo irónico?», murmuró Lucía casi para sí misma. «Siempre creí que necesitaba que él viera lo que me convertí para poder cerrar este capítulo,
pero ahora entiendo que nunca fue necesario. Todo lo que él hizo o dijo dejó de importarme. Eso es lo que significa ganar, Lucía, respondió Roberto con una voz tranquila. No cuando alguien más pierde, sino cuando te liberas de lo que te ataba. Al día siguiente, Lucía despertó en su habitación del hotel con una tranquilidad que no sentía desde hacía años. Afuera el sol comenzaba a iluminar las calles de San Miguel y el murmullo de la vida cotidiana flotaba en el aire. Se levantó despacio, estirándose, y se permitió disfrutar de aquel momento de paz. Su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Era un mensaje de Carmen. «Lucía, ya viste lo que están diciendo. Te llamaré. Me muero de chisme». Lucía frunció el ceño con una ligera sonrisa, sin entender del todo. Abrió las redes sociales y no tardó en encontrar lo que Carmen mencionaba. Las fotografías de la boda de Alejandro y Renata estaban por todas partes, pero no por las razones esperadas. Las noticias hablaban de la boda del año que terminó en escándalo. Renata Villalobos cancela su boda con Alejandro Torres en plena recepción. La caída del empresario que humilló a su exnovia, cuando el pasado regresa para cobrar justicia. Lucía deslizó el dedo por la pantalla, viendo cómo las imágenes de Alejandro solo y con el rostro descompuesto se viralizaban junto a rumores y comentarios sobre lo ocurrido. Nadie sabía los detalles exactos, pero muchos intuían que algo en su pasado había salido a la luz. En uno de los comentarios más compartidos, alguien escribió: «El karma llega tarde, pero siempre llega». Lucía dejó el teléfono sobre la cama y negó con la cabeza, sorprendida por la velocidad con la que todo se había difundido. Pero en lugar de alegrarse, solo sintió un vacío. Alejandro había quedado expuesto ante todos, y aunque ella no lo había planeado, tampoco podía sentir lástima por él. «No es mi batalla», se dijo en voz baja. Ese mismo día, Lucía regresó a la Ciudad de México. Durante el viaje en carretera, observó el paisaje que se desplegaba por la ventana: campos verdes, montañas y cielos abiertos. Sintió que cada kilómetro la alejaba más y más de aquella parte de su vida que por fin había dejado atrás. Cuando llegó a su departamento, lo primero que hizo fue quitarse los zapatos y dejarse caer en el sofá. La luz del atardecer entraba por la ventana, bañando la sala en tonos dorados. Lucía cerró los ojos y dejó que el silencio la envolviera. De pronto su teléfono volvió a sonar. Era una llamada de un número desconocido. Dudó un segundo antes de contestar. «¿Bueno? ¿Lucía Sánchez?» La voz al otro lado sonaba seria pero amigable. «Soy Álvaro Villalobos». Lucía se sentó de golpe, sorprendida. «Sí, soy yo. Disculpa que te llame directamente, pero quería agradecerte por tu franqueza ayer. Me impresionaron tus logros y tu carácter. En nuestra familia valoramos a personas como tú, que saben quiénes son y lo que representan. Me gustaría que consideraras colaborar con nosotros en un proyecto que estamos iniciando». Lucía parpadeó, incrédula. No había esperado algo así. «¿Un proyecto?» «Sí, creo que tu talento puede aportar mucho. Hablemos en unos días, cuando tengas tiempo». La llamada terminó poco después y Lucía se quedó mirando el teléfono, todavía sorprendida. Una sonrisa se dibujó lentamente en su rostro. No era un golpe del destino, ni un giro inesperado de la vida. Era el resultado de años de trabajo, esfuerzo y dignidad. Lo que Alejandro había tratado de destruir en su momento había florecido con más fuerza que nunca. «El éxito no es lo que los demás ven, sino lo que construyes para ti misma», murmuró Lucía, recordando las palabras de su madre. Se levantó, abrió las ventanas y dejó que el aire de la ciudad llenara la habitación. Era un nuevo comienzo, uno que se había ganado con cada paso y sacrificio. Alejandro había quedado atrás, reducido a un recuerdo que ya no tenía poder alguno sobre ella. Lucía sonrió al horizonte, sabiendo que lo mejor aún estaba por venir. El viaje de regreso a Guanajuato transcurrió en silencio, acompañado por el paisaje que cambiaba lentamente de las bulliciosas carreteras a las tranquilas colinas verdes y los callejones empedrados del pueblo. Lucía observaba por la ventana del autobús, dejando que su mente descansara después de los eventos de la boda. Había imaginado muchas formas de enfrentar su pasado, pero nunca había esperado que el destino jugara a su favor de manera tan contundente. Cuando el autobús finalmente llegó a la pequeña terminal del pueblo, la tarde estaba cayendo. El cielo adquiría tonos cálidos de naranja y rosado, mientras las campanas de la iglesia
marcaban el paso de las horas. Lucía bajó del vehículo con su maleta y comenzó a caminar por las calles que la habían visto crecer. Las fachadas de las casas eran las mismas de siempre, pintadas en colores vivos y decoradas con macetas de geranios. Un aire de nostalgia la envolvió, pero no con tristeza, sino con un reconfortante sentimiento de pertenencia. Su primera parada fue la carpintería de su padre, un pequeño taller situado al borde de la plaza principal. La puerta estaba abierta, y desde afuera pudo escuchar el sonido rítmico de la sierra cortando madera. Al entrar, el aroma familiar de aserrín y barniz la recibió como un abrazo cálido. «Papá», dijo Lucía con suavidad, apoyándose en el marco de la puerta. Don Antonio levantó la vista de su trabajo y la miró con una sonrisa que iluminó su rostro. Dejó sus herramientas a un lado y se acercó a ella, extendiendo los brazos para abrazarla. «Lucía, llegaste justo a tiempo. Ya casi termino el banco que prometí para la iglesia», dijo mientras le daba un beso en la frente. «¿Cómo estuvo tu viaje?». Lucía lo miró con ternura, sintiendo cómo su corazón encontraba paz en la presencia de su padre. «Tranquilo, fue interesante, pero es bueno estar de vuelta». Don Antonio asintió, aunque su mirada denotaba curiosidad. «¿Y la boda?». «Carmen me dijo que iba a ser algo grande». Lucía soltó una leve risa y se sentó en un taburete cerca de la mesa de trabajo. «Grande, sí, pero no en la forma que imaginaban». Digamos que Alejandro recibió una lección que llevaba mucho tiempo posponiendo. Su padre arqueó una ceja, pero no insistió. Don Antonio había aprendido a respetar el espacio de su hija, sabiendo que hablaría de los detalles cuando estuviera lista. En lugar de eso, se volvió hacia el banco que estaba construyendo y comenzó a lijarlo con movimientos precisos. «Siempre supe que serías más fuerte que cualquiera de ellos, Lucía», dijo, sin apartar la vista de su trabajo. «Desde que eras niña, siempre tuviste esa determinación. Estoy orgulloso de ti». Las palabras de su padre llenaron el pequeño taller de calidez y Lucía sintió como su pecho se expandía con un sentimiento de gratitud. Había pasado años buscando validación, primero en Alejandro y luego en los logros profesionales, pero en ese momento comprendió que el verdadero orgullo provenía de quienes siempre habían creído en ella, incluso cuando ella misma no lo hacía. «Gracias, papá», respondió con un nudo en la garganta. Esa noche, Lucía se sentó en la mesa del comedor con su padre y su madre, disfrutando de una comida sencilla pero llena de amor. Hablaron de cosas cotidianas, los vecinos, las nuevas tiendas del pueblo, el clima. Lucía se permitió relajarse, dejando que el peso de los últimos días se deslizara lentamente de sus hombros. Después de cenar, se retiró a su antigua habitación. Las paredes seguían decoradas con fotografías de su juventud y pequeños recuerdos de sus años de estudio. Lucía se sentó en la cama y sacó su computadora portátil. Había un correo que llevaba días esperando ser escrito, y aquella noche, por fin, encontró las palabras adecuadas. «Estimado señor Villalobos, agradezco mucho la invitación que me hizo en la recepción para colaborar en uno de sus proyectos. Es un honor para mí considerar esta oportunidad y estaré encantada de discutirlo en detalle. Con gratitud, Lucía Sánchez». Envió el correo con una ligera sonrisa. La invitación de don Álvaro a unirse a uno de sus desarrollos más ambiciosos había llegado como una sorpresa durante la boda, y aunque inicialmente lo había tomado como un simple gesto cortés, ahora entendía que era más que eso. Era una puerta abierta hacia nuevas posibilidades, una muestra de que su trabajo hablaba por sí mismo. Al día siguiente, Lucía salió a caminar por el pueblo, saludó a algunos vecinos, compró pan recién horneado en la panadería local y pasó un rato sentada en la plaza principal, observando cómo los niños jugaban y las palomas revoloteaban alrededor de las bancas. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía prisa, ni ansiedad, ni la necesidad de probar nada a nadie. Mientras observaba el ir y venir de la gente, su mente volvió por un momento a Alejandro. No con rencor, sino con una sensación de cierre. Había esperado durante años ese enfrentamiento, pero lo que nunca había entendido era que la verdadera victoria no estaba en derrotarlo, sino en dejarlo atrás, y ahora por fin podía hacerlo. Lucía volvió a casa esa tarde, ayudó a su padre en el taller y cenó con su familia nuevamente. La noche avanzó tranquila, y mientras se preparaba para dormir, sintió una calma profunda que hacía mucho no experimentaba. Estaba en paz con su pasado
y emocionada por el futuro. No necesitaba más. El capítulo, finalmente, estaba cerrado.